Si fuera un pan, ¿qué tipo de pan sería? Por acá. ¿Cuál pan eres? Bueno, cuando ves uno en la panadería, dices, ¿soy ese? Creo que yo soy más bien un brioche. Suave y esponjoso. Después que te piques con una rebanada de mantequilla, una sopa o un polvorón. Estos son los típicos panes que encontramos normalmente en cualquier panadería, ¿no? Pero, ¿te has preguntado cómo era el pan hace 100 o 200 años? Hoy te vengo a hablar de tradición. Y claro, no podemos hablar de tradición sin hablar del pan tradicional mexicano. Somos el país con mayor variedad de panes en todo el mundo. De hecho, se contabilizan más de 2000 tipos de panes. Bien, voy a contar una historia. Quiero que te imagines una mañana en Pascua. Corría el año 1885. Podemos escuchar los típicos sonidos que solo encontramos temprano en Florida. Los primeros cantares de los pájaros, palomas volando y volándose en la Plaza Vasco de Quiroga, el timbrar de la campana que anuncia la primera mesa del día. De repente, un olor familiar, el olor del pan recién horneado, te atrae directo a la masa, donde los primeros panes del día van saliendo de aquellos hornos enormes de piedra, ¿no? Es el año 1885, un alrededor de pan tradicional, pues es el pan, los locales de Plaza Vasco de Quiroga, y en el que hoy en día conocemos como el mercado municipal de Pátzcuaro, junto con su hija, María de Jesús Sandoval, la cual le acompañaba a hacer la venta del día. Ella en un principio solo le ayudaba a sacar el pan del horno y a acomodarlo en los canastos para venderlo en la mañana, tempranito, a las 5 de la mañana. Todo el día trabajando y regresar a casa a descansar y preparar la pata para el día siguiente. No es como un prepermento. Les vamos también, es que dependiendo del momento. Es el año 1885. El papá de María de Jesús Sandoval notaba el interés de María por ayudar, aunque era ella muy joven, apenas entrando en la adolescencia. Él la seleccionó para iniciar en el oficio de la panadería. Antes solo la ayudaba a sacar el pan, ¿no? Pero ya era hora de enseñarle toda la preparación del pan. En una plática que tuvo una de mis ex abuelas con la tatarabuela María de Jesús, hace ya bastantes años, ella nos cuenta, y cito, era bien bonito meter las manos a la masa y sentir en los dedos el calor de esa masa envolviendo mis manos como en una caricia, dijo con los ojos entrecerrados. Los olores de la levadura natural, canela y piloncillo, entre otros, flotaban en la masa. Los sonidos de las hojas de hornear el pan, al entrar y salir del horno, eran rítmicos y melodiosos. Ay, niño. Y aquel olor del pan recién horneado era hermoso. Así fue como ella, con mucha alegría, se dedicó a la profesión de la panadería, horneando al igual que su padre, pan de pueblo y vendiéndolo tempranito en la Plaza Vasco de Quiroga. Aquí tenemos algunas fotos de finales del siglo XIX de Paso. Así pasaron los años y de nuevo se repetía la historia. Ella ya estaba con sus hijos Jesús Olivo y Rafaela Olivo. Ya corría el año 1912 y ella de nuevo observaba quién de los dos
se interesaba más por el oficio para así enseñarle el noble oficio familiar. Sin embargo, una tragedia aceleraría el proceso y cambiaría sus planes. Ya para esos tiempos, buscando una mayor venta y menor competencia, ellos más, ellos buscaban una mayor venta y menor competencia, entonces iban a las ferias de los pueblos cercanos, como Sirahuén, Sensunza, Quiroga. En uno de estos viajes hacia Quiroga, ya de regreso para Pátzcuaro, fueron asaltados en la carretera. El esposo de María de Jesús, al defender a su familia, fue herido y fallece. Esto pues acelera el proceso de selección de quién continuaría con el oficio. Entonces pasa a sus dos hijos, de nuevo muy jóvenes, entrando en la adolescencia. Ah, ok, ok, ok. Gracias. Bueno, aquí tenemos una foto del bisabuelo, papá Chucho, un joven muy apuesto, ¿no? Creo que viene ya de familia. Bueno, de nuevo pasó el tiempo y Rafaela, hija de María de Jesús, continuaba con el negocio familiar, vendiendo el pan, al igual que ya tres generaciones. Allá vamos tres. Igual en los portales de Pátzcuaro. Por su parte, Jesús decidió mudarse a la ciudad de Morelia, llegando él con ese ánimo de seguir aprendiendo, innovar. Comenzó a trabajar en una panadería que en aquel entonces era la más prolífica de Morelia, era la Copa de Oro. En aquel entonces se hacía pan. Creo que todos los morelianos hemos comido ahí tortas, ¿no? Todos conocemos la Copa de Oro. Pues en aquel entonces era una panadería. Bueno, el bisabuelo llega a Morelia y busca un terreno cerca de la estación del tren. Esto le daría más flujo de clientes para así ofrecer su pan y igual moverse a las localidades cercanas, tal y como lo hacía con su mamá. Aquí tenemos unas fotos de la estación del tren 1920. ¿Alguien sabe dónde era esta estación del tren? ¿Sí? ¿No? ¿Quién se acuerda? ¿Por dónde? ¿Por la Ford? Mm. Esta estación, esta en específico, está donde hoy en día es la harinera. De hecho, aún vemos ahí vestigios de la vía y de algunas edificaciones de ese entonces. Mi equipo de investigación, mi hermano, me ayudó a rastrear estas fotos de ahí de la estación. De hecho, aquí comienza la calle Guadalupe Victoria, es ahí en Aguilera. Ahí cruzaba el tren. De hecho, esta edificación me parece que aún sigue en pie. Está frente al estacionamiento de ahí de la Nacopeta. No sé si la han visto por ahí. Bien, ya para 1931, él con sus propias manos, Papá Chucho, construye un horno tradicional de piedra, tal como el que tenía en Pátzcuaro, donde su mamá aprendió, posteriormente él aprende, y replica ese horno en su casa de Morelia, pues se sabía ya de memoria el horno que usaba ahí en Pátzcuaro. Ahí comenzó el negocio junto con su esposa Carolina Telles, donde una vez más se replicaba la historia. Ellos veían quiénes de sus hijos tenían interés o gusto por esta profesión, para así seleccionarlo
y pasarle la estafeta, ¿no? A esta nueva generación. Ellos de igual forma se preparaban para vender pan en las localidades cercanas. Por ahí vemos estas fotos de Morelia de inicios del siglo XX. Aquí, aquí era la concesionaria Ford. Bien, él junto con su esposa pues hacían un gran equipo, ya que ella, además de aprender a hacer el pan con su esposo, ella hacía también otras separaciones como atoles, rompope, cajitas, distintas conservas. Eh, Esto innovó en aquel entonces, ya que no solo ofrecían el pan, sino ya agregándole atole o arroz con leche, ellos ya ofrecían una cena completa. Por lo que en aquel entonces, pues era una gran innovación, ¿no? Bien. Te cuento una anécdota. En una ocasión, ellos acudieron a vender sus productos a una de estas festividades que les hablo, de, de un santo patronal. Eh, ya era el último día de esta festividad, ya casi no había gente en las calles y ellos aún tenían muchas cajas llenas de pan, ollas con atole, arroz con leche, ya estaban preocupados, pues no había gente. Entonces, mi bisabuelo toma la decisión de ir a encomendarse al santo patrono de esta festividad, que tiene un nombre bastante adecuado para la situación, que es el Señor del Rescate. Y aquí abro un paréntesis para quien no conozca el Señor del Rescate, pues es un óleo del siglo XVI. Es muy respetado, ya que cuenta la historia que él libra a este pueblo de Sinsunzan de la viruela negra en el siglo XVIII. Desde entonces, pues es muy adorado, ¿no? De hecho, mucha gente hace mandas caminando desde Pátzcuaro y al entrar al atrio de ahí de Sinsunzan, lo hacen de rodillas, así como lo hacen con la Guadalupana. Y quien ha ido a Sinsunzan sabe que este atrio es enorme. De hecho, es el segundo más grande en el mundo, apenas superado por, ¿cuál creen? La Plaza de San Pedro en el Vaticano. Ese es el más grande. También se dice que estos olivos que vemos aquí en el atrio fueron plantados personalmente por Vasco de Quiroga. Bien, volviendo a la historia, Jesús va a encomendarse al Señor de Rescate, pidiéndole, ¿no?, que le ayude a terminar la venta. De regreso a su carpa improvisada para la venta, ve cómo empieza a regresar la gente, vuelve y en cuestión de minutos termina toda la venta que se había destinado para ese día. Bien, ahora el bisabuelo pues evaluaba a sus hijos y él veía quién tenía más interés, quién sobresalía. Una de sus hijas, Elvira, ella fue la que notó más interés en la preparación del pan. Ella innova ahora metiendo pasteles, como su tradicional gran venta de 10 de mayo, donde me cuentan que llegaron a hacer hasta más de 150 pasteles solo para ese día. Eran pasteles chiquitos, hechos para que los niños pudieran pagarlos, para regalárselos a su mamá y así disfrutar con ellos ese día. Cuentan que se hacía la fila que daba la vuelta a la cuadra, lleno de niños, ellos pasaban, seleccionaban su pastel y ya, listo, ¿no? Esta fue una característica muy importante del negocio de mi bisabuelo Pachucho. Él ayudaba a la gente que lo necesitaba. Podían regalar pan sin pensar. No sacaba nunca ventaja y sus precios siempre los mantenía muy accesibles.
Muy bien, ya para la década de 1970, la cadena familiar se interrumpe unos años, ya que el horno, a pesar de que su uso olivo fue desmantelado en 1982. Al final, esta fue su decisión y también un día muy triste para la familia. Aunque muchos de los sobrinos de Papá Chucho y nietos pasaron por la casa para estudiar o trabajar en Morelia, realmente nunca nadie se interesó por seguir la tradición. Ahí se interrumpe una cadena de más de 100 años. Bien, pasaron los años hasta la siguiente generación, por ahí del 2008, Luis Javier Llovero, ahora fue el indicado para traer de vuelta esta tradición. Me nació, más bien me emergieron estas ganas de hacer el pan, como si lo trajeran el ADN, regresó, ¿no? Por ahí del 2008, una de mis primeras creaciones, un pastel relleno de M&M's, que al igual como todas las generaciones anteriores, me gustaba innovar. Les comparto ahí unas fotos de trabajo actual. Saben, pero yo sentía que debía prepararme más para este mundo cada vez más competitivo y más en este gremio, ¿no? Así que por cuestión de suerte, destino, di con una escuela, que es también una fundación. Después de un par de exámenes, unas entrevistas, pues pasaba por mucho, superaba por mucho el límite de edad. Eh, Fui aceptado con una beca del 100%. Esta escuela se llama Baker School México. Muy bien, aquí están algunos de los trabajos que he hecho ahí en la escuela. Esta escuela está en el municipio de Tizayuca, en Hidalgo. Entonces, hace ya más de un año, empaqué todos los sueños en una mochila y me fui a cumplirlos. Aquí hay una foto mía de un día que les llevé corundas. Me dijeron que nunca habían probado las corundas, lo cual me pareció indignante y me dije, eso no se puede quedar así. Entonces me llevé unas cuantas ollas de corundas y ahí les preparé a los hidalguenses. Aquí estamos, el grupo y yo, con los chefs, profesores y algunos trabajos que he hecho ahí en la escuela. Ocasionalmente, cuando tengo oportunidad, tomo diplomados de distintas técnicas para así continuar innovando como todas las generaciones lo hicieron también. El último curso que tomé fue de maestro chocolatero con el chef Darwin Solís. Estuvo genial, estuvo buenísimo. Aquí hay algunas fotos de ese trabajo que hicimos ese día. Muy bien, ¿cómo da inicio este proyecto de rescate de la tradición familiar? De nuevo, otra tragedia. Aceleraba estos planes. Esta fue la pandemia. Por ahí me limpias la palabra, no, no quiero que nos desmoneticen. Don Javier, que es mi papá, en pleno retiro, él es parte de esta generación perdida de los 70s, 80s. Él pues estuvo ayudándole también a su abuelo, entonces conocía el negocio, tenía nociones, conocimiento empírico. Esto ayudó mucho al rápido éxito de la panadería. De esta forma, la generación perdida se reivindicó con él. En plena crisis mundial, después de que todos en casa habíamos perdido nuestros empleos, se tomó la decisión de volver a la tradición familiar y retomar las recetas del bisabuelo Papachucho y de sus generaciones anteriores. Y así comenzar a hornear pan
para venderlo en familia, tal y como se había estado haciendo desde hace 3 siglos ya. Saben, se habla mucho sobre la innovación, ¿no? Pero en mi pensar, estoy seguro que la innovación en nuestro país no tiene mucho que ver con descubrir cosas nuevas, sino más bien en volver a traer lo que ya teníamos. Los maestros artesanos están innovando en rescatar y, como decía Yuri de Boltani, preservar lo que se había olvidado. Y así es como actualmente, ya en 2024, la panadería Papá Chucho está en operación, trayendo de vuelta aquel sabor tan característico del pan de Pátzcuaro y, lo más importante, siendo de nuevo atendido por la familia, como ha venido pasando ya por 6 generaciones. 3 siglos de herencia panadera. Gracias. Ok, vamos a abrir sesión de preguntas. ¿Alguien tiene alguna pregunta por acá? Estamos ubicados en la calle Quinceo, 426, Colonia Normas de Guayacareo. Ahí se trata del Venustiano. Por ahí estamos. ¿Alguna otra pregunta? Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? A ver, adelante. Ok. En la escuela vemos panadería, repostería, pastelería y chocolatería. Tenemos una semana es de panadería, la otra es de pastelería, la siguiente es de chocolatería. Los exámenes están buenos. De hecho, en diciembre vamos a tener un examen de chocolatería donde se tiene que presentar una colección de bombones con una temática. Obviamente, la temática que estoy pensando pues es Michoacán, ¿no? Sabores representativos del estado, algo de un ganache de aguacate, ganache de chongos, algo muy así de Michoacán. ¿Algo no te preocupes? Creo que hay que preguntar cómo te se trata recetas, nada más el sabor. Ok. Este rescate, pues, es con las recetas originales del bisabuelo. Mi papá se sabía algunas y algunas las pudimos rescatar con tías que trabajaron con él, aunque el bisabuelo, con gente que no era como de su familia directa, se guardaba mucho este secreto. Entonces ahí se perdió mucho. O sea, hemos respetado pues un poquito de lo que él hacía. Sí. Ujú. Y aparte, pues con investigación, con gente de Pátzcuaro, panaderos de Pátzcuaro, ver cómo hacen el pan, preguntando el tipo de levadura que se usa, que es de hecho es de masa madre lo que usan ellos, y así es como hemos dado con estas recetas originales de mis abuelos. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Listo. Un fuerte aplauso para el jefe Javier.
La verdad es que, como les mencionaba en un inicio, qué padre es poder ir entendiendo justamente el trasfondo que hay para poder llegar a justamente un resultado. Y qué padre poder ser parte justamente de tu mismo proceso de producción y todavía lo que viene por delante. A nombre del show principal, te queremos otorgar un crédito de reconocimiento por tu valiosa participación en esta séptima edición. Muchas gracias.